En la parte anterior vimos cómo crear temas y cómo agregarlos a nuestra aplicación. Como podemos ver, seleccionamos el tema que yo tenía creado con tonos grises, oscuros y claros, pero al momento de agregarlo a mi aplicación, vamos a cerrar esto, no se ve justo como aparece aquí en la previsualización. ¿Por qué pasa esto? Por muchas razones, dentro de las cuales nos hace falta una configuración. Bueno, de hecho es un componente que nos ayuda con esa configuración y que además tenemos que resetear los estilos que el navegador nos agrega por defecto. Recordemos que todos los navegadores, Google Chrome, Opera, etcétera, agregan ciertos estilos, ciertos, digamos, márgenes, cierta tipografía por defecto, ciertos bordes a nuestras aplicaciones. Entonces, para evitar eso y que nuestro tema se vea de una manera correcta, tenemos que utilizar un componente que se llama CSS Baseline y es el que vamos a agregar en esta parte. Entonces nos vamos a la documentación de Material UI, nos vamos al buscador y escribimos CSS Baseline. Creo que esa es la pronunciación, no estoy seguro, pero es justo lo que tenemos aquí. Este componente es el que se va a encargar de que nuestros temas se vean justo como se previsualiza aquí. Básicamente este componente pues es el que se encarga de resetear los estilos que el navegador agrega por defecto, que pues de cierta forma puede afectar la configuración de CSS que tiene Material UI. Una comparación que podemos hacer es la herramienta de Normalize CSS, que se agrega mediante JavaScript, que de la misma forma sirve para resetear los estilos también. Y pues lo que tenemos que hacer aquí es agregar este componente en nuestro proveedor del tema. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es copiar esto. Nos vamos a nuestro proveedor del tema, que lo tenemos aquí en app Material UI. Lo vamos a importar. Y este componente lo tenemos que agregar justo arriba de los componentes de sus children, de sus componentes hijo. Entonces vengo aquí, guardo, lo agrego y guardo. Si regreso a mi aplicación, vemos que ya se ve mucho mejor. Ya se está aplicando el color de fondo que tenemos seleccionado, el tono del texto que tenemos seleccionado también, que es este de aquí, bastante claro. Vemos que ya se está aplicando la tonalidad de los botones, justo como vemos aquí. Y pues básicamente ese es el objetivo o funcionalidad de, de este componente. Más adelante vamos a ver a profundidad este componente, ya que a veces tenemos nuestras aplicaciones hechas con CSS puro y queremos migrar nuestros estilos hechos en CSS a Material UI. Entonces este componente de cierta forma nos puede ayudar bastante. Este componente trabaja con esta prop, que trabaja con un esquema de color de acuerdo a lo que tenemos aquí. Esto lo vamos a ver más adelante también. Y pues básicamente es para que nuestra aplicación tenga un mejor aspecto y se vea justo como nosotros estamos especificando aquí en el creador de temas. También si tenemos múltiples temas o por ejemplo tenemos secciones de nuestras aplicaciones o componentes que se deben ver eh, con otro estilo, con un segundo tema, por ejemplo, también tenemos un componente o podemos utilizar este componente que acabamos de agregar para realizar eso. Si necesitamos que cierto tema se vea solo en cierta parte de la aplicación, también nos ayuda para eso. De momento lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer una lista de reproducción directamente para esto también. Y vamos a ver todos esos casos de uso y demás configuraciones que se pueden hacer.
pero de momento lo que nos interesa es que el tema que nosotros ya habíamos seleccionado se vea de la mejor forma en nuestra aplicación. Obviamente aquí solo tenemos este componente botón, nos vamos a ir viendo más componentes también, pero de momento eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Y lo siguiente que vamos a empezar a ver es el apartado de temas. Vamos a irnos al buscador aquí. En esta parte podemos ver todo el tema por defecto que trae Material UI. Vemos que tiene breakpoints para trabajar de manera responsive nuestra aplicación. La paleta, vemos que trabaja con todas esas configuraciones por defecto. Es justamente lo que configuramos aquí. Vemos que trabaja con un espaciado. Vemos que trabaja con ciertas sombras. Vemos que trabaja con cierta tipografía, con ciertos z-index. Vamos a empezar, en las siguientes partes vamos a empezar a ver a detalle todo esto que tenemos aquí para personalizarlo de acuerdo a lo que nosotros querramos o de acuerdo al estilo que utilice nuestra aplicación. Pero eso lo vamos a ver en las siguientes partes.